Dios le bendiga, mis amados, Dios le guarde. Seguimos aquí en la próxima impartición, en una serie de preparaciones que estamos entregando al pueblo, a la familia, con el fin de que hablemos del sacerdocio en la tierra. Una asignación que Dios por su misericordia nos ha entregado, con el fin de comenzar a enfocar los puntos que necesariamente en este tiempo tenemos que levantar, los puntos que tenemos que mirar para que como familia cristiana podamos andar en esta condición de integridad. En la tarde de hoy vamos a estar hablando del sacerdocio como gobierno en la tierra. ¿Quién eres tú? Quiero saber quién eres tú. ¿Qué asignación Dios te entregó como sacerdote? ¿Y cómo conoces que estás haciendo la voluntad de Dios? Quiero que me digas esto. Una pregunta capciosa. Quiero que la tengas en tu mente, la escriba y que por favor hagas una lista de las cosas que tú entiendes que estás haciendo, que a Dios le agrada y que Dios te asignó a hacer. Y quiero que hagas otra segunda lista en la que tú menciones las cosas que tú entiendes que tienes que alcanzar a hacer, pero que aún no estás haciendo. ¿Por qué? Es importante hacer un levantamiento de las cosas que Dios nos asignó y que esto que estamos haciendo para la gloria y la fama de Dios llegue a los lugares que tiene que llegar. La primera institución que Dios formó, es el matrimonio. La primera institución que Dios formó en la tierra es el matrimonio. La primera institución. La segunda institución es la familia, los hijos. La tercera asignación con la que Dios entrega al hombre, entonces ahí está el gobierno en la tierra. Y la cuarta asignación es el sacerdocio en la tierra. ¿Por qué desgloso estos 4 puntos? Porque es necesario que te retomemos esta sustancia de comenzar y establecer un orden en el mundo físico y en el mundo espiritual. En la pasada impartición hablábamos del sacerdote Elí y no voy a redundar en el mismo tema, pero quiero poner como parámetro esto. Pero en la segunda de estas imparticiones queremos mencionar cómo Abraham trajo una asignación de cambiar un sacerdocio que venía bajo una contaminación, bajo una maldición, que venía bajo una condición. Esta condición arrastró que lamentablemente el sacerdocio de Abraham fuera detenido a la dimensión en la que Dios lo tenía. ¿Por qué? Porque a Abraham se le explica: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y esta asignación de desligarse le está hablando de una condición de ligadura de alma, de cuerpo, de espíritu, genéticamente y ancestralmente. Esta genética, este código genético ancestral y generacional arrastra entre sí o enlaza de hablar de una familia que viene bajo una condición de contaminación, y ese estado de contaminación trae como consecuencia una maldición en un territorio. ¿Cómo Dios cambia la historia? Cuando Él decide cambiar la historia, Dios mismo entra y habla con Abraham. Se le revela a Abraham que conoce que hay un Dios, que conoce dioses, que hay un Dios y que conoce dioses, decide escuchar la voz de Dios. Y cuando esto se afirma en el corazón de Abraham, él opta por obedecer. Y esta obediencia trajo como consecuencia retos que necesariamente había que aplicarlo para que fuera efectivo lo que Dios tenía, lo que Dios quería manifestar en la tierra desde su corazón. Cuando Dios habla con Abraham, Él le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y por lo regular la gente entiende que cuando le habla sal de tu tierra, le está hablando de que salga de, si usted es de Río San Juan, usted se mude para Cabrera. O si usted es de Perú, usted se mude para Colombia. Porque usted está saliendo de una tierra que usted y se va a llegar a otra. Es lo que la gente entiende. Pero no, le voy a refrescar por qué no viene de ahí. Porque cuando Dios le pide a Abraham que salga de su tierra,
conforme a la revelación y los datos extrabíblicos que tenemos ahí apuntados, nos dicen que Dios le está diciendo, sal de tu humanidad. Sal de tu humanidad. Dios le está diciendo a Abraham, sal de tu humanidad. Usted sabe que el hombre fue creado del polvo de la tierra, un polvo que fue bajo un impacto en descomposición. Quien pone orden a ese polvo es Dios mismo. El hombre cae de la posición que Dios le entregó como sacerdote y esta condición sigue intacta. Una condición, una humanidad caída, y ese estado de caos lamentablemente arrastra que lo que Dios asignó como semejanza de Él no fuera evidente, no se pueda manifestar conforme a la concupiscencia de este sacerdote que en el principio en la tierra fue Adán. Ahora le toca a Abraham salir de su tierra y de su parentela. Y cuando les dice a Abraham, sal de tu tierra, le está hablando de salir de su humanidad. Lo que lo mueve, sal de un estado de humanidad, sal de tu tierra. Le está diciendo a él. ¿Por qué es a él? Si le hubiese dicho sal de la tierra, pues le está hablando quizás de un territorio, sal de tu tierra. Le está hablando de tú, de la materia prima que tú portas como naturaleza, como creación. Sal de tu tierra, o sea, sal de tu humanidad y de tu parentela. Y cuando habla de la parentela, habla de las costumbres, normas y fórmulas en un territorio que él tenía que aboler, que tenía que eliminar de él para poder servirle a Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y entonces le dice, sal de la casa de tu padre. Le está hablando de bajo la cobertura. Casa simboliza en el mundo físico y en el mundo espiritual. Custodio, guarda, casa, lo que te protege. Lo que te protege. Sal de tu tierra, sal de tu casa, de tu parentela, sal de tu tierra, de tu casa. Sal de tu casa y de la casa de tu padre. Cuando le manda a salir de la casa de tu padre, está hablando de la cobertura territorial, ancestral y generacional de la que venía rigiéndose este hombre. Y luego de haber hecho esto, Abraham comienza a esto que se le asignó en obediencia. Pero había un detalle. Cuando Abraham toma esta responsabilidad, comienza un conversatorio con Dios, pero se detiene. Porque dentro de lo que él estaba cumpliendo con Dios, estaba desobedeciendo. ¿Por qué? Porque al tomar el lugar y salir de él arrastra con él a Lot. Y sacar de ese territorio y sacar a Lot sin él haber salido de la humanidad en la que estaba. O sea, Lot no tenía la dimensión que tenía Abraham. Dios no tenía la asignación sacerdotal que tenía Abraham. Dios no tenía la condición que tenía Abraham, la conexión, la intimidad que Abraham tenía, no la tenía Lot. Y ahí es donde tiene que salir de una tierra y de una parentela y de la casa de su padre, dejando todo atrás, porque él tenía y necesitaba que lo que Dios quería entregarle a Abraham no tuviera distorsión. Pero hubo una distorsión, hubo un detenimiento. Y este detenimiento arrastró entre sí la historia que ya usted conoce, todo lo que pasó y cómo la voz de Dios se detuvo. En este tiempo, en este momento, estamos convocando para que los 5 ministerios que fueron asignados como gobierno en la tierra tomen su posición de autoridad. Y que esta posición sea para legislar y para hablar y para manifestar la semejanza que Dios nos entregó como sacerdote que somos en la tierra. La pregunta, otra vez, ¿estás haciendo lo que Dios te asignó? ¿Estás cumpliendo con lo que Dios te dijo que tenías que hacer? Y peor aún, ¿en qué condiciones estás cumpliendo con eso? Esto no es para acusar, esto es para tomar señalamiento de cuáles cosas puedes cambiar, cuáles cosas están en control y cuáles no están en esa condición. La dimensión en lo sobrenatural va a consistir de que un hombre o una mujer, como ya hemos mencionado, esté conectado con el sonido del cielo para manifestarlo en la tierra. Y cuando esto es posible, de que usted pueda conectar su corazón, su alma y su cuerpo con el corazón de Dios, usted podrá escuchar en voz audible, líquidamente, la voz de alguien que le asignó y le entregó un gobierno en la tierra. Este tiempo, este momento es propicio para que se levante el altar familiar
Este momento es propicio para que se tenga tiempo de intimidad en la familia. Este tiempo es propicio para que haya un día que sea exclusivamente para la familia, en el que ahí no haya fórmulas ni compromisos eclesiásticos ni compromisos naturales, sino que se saque exclusivamente para y por la familia. ¿Por qué? Porque como sacerdocio que eres, como sacerdocio que somos, es importantísimo que el tiempo que se le debe de delegar a la primera asignación que él entregó, al primer ministerio, usted no lo violente. Hoy en día necesitamos una reforma. Necesitamos los levitas, los salmistas, los adoradores, los intercesores que se paren en la brecha a soltar una palabra de sonido y este sonido impacte en lo celestial. Pero lamentablemente se ha olvidado que la primera institución que él formó fue el matrimonio. Y lamentablemente tenemos una estadística muy alta. Tenemos, lamentablemente decir esto, una estadística muy alta en lo que tiene que ver con las familias cristianas. ¿Qué está pasando con el sacerdocio? ¿Qué está sucediendo hoy en día con el sacerdocio? ¿Por qué somos tan permisivos con el pecado? ¿Por qué somos tan permisivos con las cosas que no agradan a Dios? ¿Por qué hoy en día no se puede manifestar el power, el pleroma de Dios en una iglesia, en un territorio, en una nación? ¿Por qué? ¿Es el mismo Dios de aquel tiempo? Es el mismo Dios. Pero ¿por qué en este tiempo no podemos manifestar a ese Dios? Porque no hemos desconectado del sonido de gobierno. Y la asignación con la que estamos haciendo esto, lamentablemente, no es lo suficiente nuestro esfuerzo. Si alteramos el orden con el que fue establecido, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, entonces de una forma u otra estamos negando ese sacerdocio. El sacerdocio como gobierno en la tierra tiene 5 asignaciones que conservar, proteger, sustanciar, dimensionar y establecer un gobierno para que este gobierno permanezca con nosotros y en nosotros. Si estás haciendo como sacerdote lo que debes de hacer, entonces tienes que ir más allá y multiplicar esta visión y convocar para que otros se levanten como sacerdote para cumplir con esta asignación que se nos fue delegada en el jardín del Edén. Y que Jesús vino a redimir por medio de su sangre y de la cruz del Calvario. Para que, como él dijo en una ocasión, y mayores cosas harán en mi nombre. Hay un hombre que ya puso un sello. Hay un hombre que entregó una sangre. Hay un hombre que soltó una palabra de gobierno sobre ti y sobre mí. ¿Por qué no estamos manifestando ese gobierno? ¿Dónde está? Es el mismo hombre. Es el mismo hombre que sanó, libertó, sanó los enfermos. ¿Por qué hoy en día no podemos manifestar ese gobierno? ¿Por qué hoy en día no hay sanidades, no hay liberaciones de alto nivel? ¿Por qué? ¿Cambió Dios? No, Él es el mismo. Somos nosotros que tenemos la obligación de alinearnos conforme su palabra. Una asignación que se le fue delegado no solamente a Abraham, de salir de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, sino que en este tiempo necesitamos que hombres y mujeres que tienen que cambiar una generación salgan de su tierra, de su humanidad, de la parentela, de las costumbres, de las malas costumbres, de su tierra y de su parentela y de la casa de tu padre. ¿Qué tiene que dejar atrás de una maldición ancestral generacional de iniquidad? ¿Qué tiene que dejar atrás? Y luego de esto va a arrastrar entre sí para que podamos manifestar el cielo en la tierra. Amado pastor, me resulta a veces una pregunta capciosa. ¿Por qué en la iglesia hay tanta gente enferma? ¿Por qué la gente va a la iglesia y no se sana? La falta de fe puede ser un factor. La falta de intimidad, estoy segura.
pero pienso que tiene que haber una mezcla entre la intimidad, la integridad y la permanencia en saber que tenemos un Dios que es un Dios de amor y no de enfermedad. En los últimos tiempos se ha soltado un sonido de caos para que el hombre que fue creado para legislar y gobernar esté en pánico. Hay unos sonidos que están soltados en los aires y este sonido le está diciendo al hombre que tiene que depender de algo más que no es Dios. De algo más que no es Dios. ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? Porque en el momento que un hombre que fue llamado como sacerdote está alineado en lo celestial, lo sobrenatural que se mueva alrededor lo va a identificar y en lo natural romperá todo lo que viene en contra. Hay un sonido de caos que está distorsionando el diseño principal para que la paz y la quietud que tiene que haber en cada corazón de aquel que ha creído en un Cristo real y verdadero en su totalidad no pueda recibirlo. Necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos una reforma. Esta reforma va a arrastrar entre sí poder y gobierno para que la autoridad que Dios te delegó pues sea manifestada. Sé que este día será de mucha sustancia para tu vida y para tu familia, porque reitero, esta impartición es una fórmula de impactar tu alma para traer una conciencia clara de que se necesita una reforma, un cambio de mentalidad, y a la medida de esa reforma hablará de la estatura del varón perfecto, y esta estatura va a manifestar a un Dios real, vivo y verdadero. Cuando hablamos de este Dios real, vivo y verdadero, lamentablemente de boca lo decimos, pero no hay una transformación, no hay una metamorfa para que se pueda manifestar. El sacerdocio como gobierno en la tierra tiene la autoridad y tiene la legalidad y el poder de parte de Dios para manifestar a Dios en donde quiera que se encuentre. Pero de la única forma que esto puede ser posible es cuando ese sacerdote, este gobierno, es legislado conforme dice la palabra. Así que quiero que hagas el apunte nuevamente a un recuento de las cosas que tú sabes, puntualízala por favor, que sabes que tienes que hacer, que estás haciendo, y si a Dios le agrada lo que estás haciendo. Y por último, quiero que menciones las cosas que tú sabes que Dios quiere, pero no estás haciendo. Porque cuando tengamos esa especie como de balanza, vamos a comenzar a identificar cuáles cosas tenemos que modificar. Y sí, sí se puede. Sí se puede. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Sé que el Dios de Israel, que nos llamó con cuerdas de amor a su altar como sacerdocio, está en nosotros y con nosotros. Pero para que podamos escuchar sus directrices tenemos que estar alineados y conectados de una frecuencia celestial para que lo sobrenatural nosotros podamos entenderlo y mayor aún que podamos manifestar este gobierno. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima entrega, el sacerdocio como gobierno en la tierra. Dios te guarde.